Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al verso 8. La palabra del Señor dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta hoy. No sé si recuerdan cuál es el propósito por el cual Pablo escribe a esta congregación. Lo recordamos una vez más. El apóstol Pablo escribe a esta congregación con el fin de darles consuelo y esperanza. Los exhorta al consuelo. ¿Por qué razón? Bueno, la obra de Cristo, la obra de redención, se había manifestado en medio de este pueblo, y por esa razón los adversarios del Evangelio procuraban amedrentarlos, procuraban conducirlos a desistir de continuar su fe en Cristo, a desistir de continuar con su vida cristiana. Y entonces las persecuciones desde el principio, desde cuando Pablo llega con Silvano y Timoteo a establecer esta congregación, desde ese instante Satanás, por medio de hombres malos, se opone al avance del Evangelio, y suele suceder que cuando el nuevo creyente debe enfrentarse a luchas, adversidades y aflicciones a causa de su fe, entonces desmaya. Esa es la razón por la cual Pablo, tal vez luego de unos meses de plantada o establecida esta congregación, les manda esta carta. Era una iglesia joven y Pablo no quiere que vayan a desmayar mucho. Y entonces Pablo, como ya hemos visto, empezó su carta agradeciendo a Dios por la conversión de estas personas. ¿Por qué? Porque era una conversión tangible. No simplemente fue que hicieron una profesión verbal de fe en Cristo. No, se estaban dando frutos, lo dijo Pablo, que confirmaban su elección. Dijo él, porque nosotros conocemos vuestra elección. ¿Cómo la conocían? Por los frutos, la conversión, y especialmente porque en medio de la aflicción y adversidad por causa de Cristo, ellos se mantuvieron firmes. Y entonces Pablo, en los capítulos 2 y en el capítulo 3, hace como un recuento de cómo fue el inicio de esta congregación. ¿Cómo fue que empezó labor evangélica en medio de esta ciudad? ¿Y de qué forma Pablo, Silvano y Timoteo trabajaron ardientemente en medio de fuerte oposición para que se estableciera una congregación? Y Pablo, al recordarles esto, lo que quiere es darles ánimo y decirle, no desmayen. No desmayen, porque nosotros, los misioneros usados por el Espíritu Santo para plantar esta congregación, no hemos desmayado.
Pero si se dan cuenta bien y observan el capítulo 2 también contiene una defensa que Pablo hace del ministerio de él y el ministerio de sus compañeros. ¿Por qué razón Pablo, en medio de una carta de consolación, hace una defensa de su ministerio? A causa de los falsos maestros. Los falsos maestros habían entrado a esta joven congregación, hombres sectarios, hombres que deseaban dañar la fe del pueblo, y entonces ellos entran a esta congregación y empiezan a cuestionar la autoridad, la integridad, la moral, el contenido de la enseñanza de Pablo, Silvano y Timoteo. Una estrategia malvada de estos sectarios fue llevarlos a desconfiar de los mensajeros. Lo que estaba detrás de esto era esta filosofía. Si nosotros hacemos que esta iglesia dude de los mensajeros, tarde que temprano dudarán del mensaje. Y entonces ellos empiezan no cuestionando el mensaje, sino la integridad de los que lo llevaron. Y entonces Pablo aquí en el capítulo 2 hace una defensa consoladora de su ministerio. Y no sé, pensemos, ¿será que esto se necesitará hoy? ¿Será que hoy día los cristianos no sufren adversidad por causa de Cristo? ¿Será que hoy día los falsos maestros no andan por todas partes anunciando sus doctrinas erráticas y haciendo que las personas duden de los mensajeros, de los pastores fieles? La iglesia de Cristo, mis hermanos, en el siglo I y siempre ha tenido férreos enemigos. Sí, Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, lo cual nos muestra que la iglesia tiene que luchar contra aquellos que se identifican con el infierno, contra aquellos que se identifican contra el error. Entonces, siendo que nosotros hoy día, así como los cristianos tesalonicenses, estamos presenciando cómo los falsos maestros atacan a la fe cristiana, y estamos viendo cómo muchos creyentes incautos caen en sus garras ante los vientos dañinos de esas doctrinas erráticas, les invito para que escuchemos con atención, devoción y obediencia la exposición de estos versículos. Que Dios nos dé oídos para oír. Y hoy vamos a estar viendo las marcas de un líder ejemplar. Marcas de un líder ejemplar. Y vamos a ver 4 marcas de un líder ejemplar que nos da aquí el apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Miren estas. Versículos 1 y 2. Un líder ejemplar predica con denuedo sin importar la adversidad. Un líder ejemplar predica con denuedo sin importar la adversidad. Versículos 3 y 4. Un líder ejemplar predica el evangelio con fidelidad y verdad. Versículos 5 y 6. Un líder ejemplar es abnegado. Y versículos 7 y 8. Un líder ejemplar es tierno y preocupado. Vamos a estudiar estas 4 características. Empecemos con la primera. Un líder ejemplar predica con denuedo sin importar la adversidad. Miren lo que dice los versos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los falsos maestros que entraron a la congregación acusaban a Pablo, a Silvano y a Timoteo de ser impostores de la fe, que ellos deseaban sacar provecho de la fe y de la religión. Así que Pablo lo primero que le dice a esta congregación es que cuando Pablo, Silvano y Timoteo llegaron por primera vez a la ciudad, literalmente Pablo dice, no llegamos con las manos vacías. Cuando dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana, literalmente en griego, no llegamos a ustedes con las manos vacías. Nosotros vinimos con nuestros propios recursos, pero por sobre todo, vinimos con los recursos del Espíritu. Y la palabra que les dimos fue una palabra productiva, porque no era palabra de hombres. El Espíritu Santo usó esta predicación y una prueba la pueden ver ustedes. Abandonaron a los ídolos mudos, como ya dijo él, para convertirse al Dios verdadero. Así que Pablo les dice, los apóstoles y los misioneros que nos acompañan, no somos predicadores falsos. Y no somos predicadores falsos porque vinimos en medio de gran adversidad. El falso no le gusta el sufrimiento. Al que está enseñando cosas erróneas, cuando eso va a implicar ultrajes, adversidades, sufrimientos, desiste. Nosotros no hicimos esto. Acabábamos de predicar en Filipos. En Filipos se desató una persecución contra nosotros. Allí fuimos arrestados, no por malos, no por criminales, no, por causa del Evangelio de Cristo. Allí fuimos ultrajados, calumniados, azotados. Fuimos encarcelados en la parte más oscura de la cárcel. Nuestros pies fueron metidos en el cepo. Esto no lo hace un falso predicador de Cristo, porque el falso predicador de Cristo quiere aprovechar el mensaje de Cristo para vivir bueno. Nosotros no. Nosotros no. Y luego, ¿y por qué razón nos encarcelaron? Porque le llevamos el evangelio a una muchacha que era presa de un espíritu de adivinación y Cristo por su poder la hizo libre y nos encarcelan porque hemos hecho libre a una persona de su esclavitud espiritual y como resultado muchos fueron hechos libres. Pero Pablo dice, eso no nos importó. A pesar de esa adversidad tan grande, caminamos 160 kilómetros. Usted se imagina cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto desgaste, caminar 160 kilómetros para luego ir a los tesalonicenses. ¿Y qué hicieron ellos? Llegan cansados, aún con muestras de esa persecución, e inmediatamente empiezan a predicar el evangelio y dice Pablo, con denuedo. No lo predicaban con miedo como, uy Señor, que no sea que aquí una vez más se desate la persecución. No, no les importó eso. Lo predicaron con fervor. Querían que todas las personas se convirtieran a Cristo y trataban de convencer a judíos y a griegos, a todo el mundo. Y esto una vez más desató la persecución. Todo esto pueden verlo en Hechos, capítulo 16, capítulo 17, capítulo
18. Y entonces Pablo dice, no somos ministros falsos, porque seguimos predicando con la misma energía de que Cristo es el único medio de salvación, aunque nos estén azotando y poniendo preso, porque Dios es la fuente de nuestro gozo y Dios es la fuente de nuestra fuerza. Y entonces, cuando estamos que flaqueamos y pensamos que no tenemos ninguna, el poder de Dios en Cristo nos llena de valor. Y Pablo luego nos muestra otra característica de un líder ejemplar. Miren versos 3 al 4. Un líder ejemplar predica el evangelio con fidelidad y verdad. Fidelidad y verdad. Miren lo que dicen estos textos, 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esto nos deja ver que los falsos maestros que pretendían descalificar a Pablo, a Silvano y Timoteo delante de la congregación, los acusaban de que ellos obraron con engaño, de que ellos obraron con astucia y que ellos inducían a las personas a la impureza. Pero Pablo afirma una vez más que cuando ellos llegaron a la ciudad, lo único que hicieron fue predicar con autoridad el evangelio. Cuando él dice, porque nuestra exhortación, los expertos en griego, dice que esto significa nosotros les suplicábamos, nosotros les rogábamos a las personas que abandonaran sus malvados caminos y que se volviesen al único verdadero Dios por medio de Cristo. Y detrás de esta exhortación no había ningún error. Nosotros estábamos predicando la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, tal como Él la enseñó. Y el error es cuando se desvirtúa la doctrina de Cristo. Es cuando no somos fieles a la doctrina apostólica. Es cuando se le enseña algo, pero Pablo dice, nosotros siempre hemos sido fieles al legado de Cristo. Por eso el mundo nos persigue. Cristo mismo le confió el evangelio a Pablo. Pablo no forma parte de los 12. Pablo no fue uno de los que caminó con Cristo durante su tiempo de ministerio. Pero Pablo nos deja ver en sus epístolas que él aprendió el evangelio directamente de Cristo, porque el Cristo resucitado se le apareció muchas veces. Y Pablo entrenó a Silvano y a Timoteo para que ellos fueran fieles a la verdad. Pablo en las epístolas a Timoteo le insiste en eso. Enseña la sana doctrina, enseña lo que has aprendido de nosotros. Entonces ellos eran aprobados por Dios y eran fieles a lo que Dios les había dado. Y cuando él dice, como sabéis, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Lo que Pablo está diciendo es, yo no tengo ninguna capacidad o idoneidad por mí mismo para darlos el mensaje fiel de las Sagradas Escrituras. Yo no lo tengo, pero fiel es el que me llamó. Yo he sido llamado por Cristo. Tengo la dignidad de haber sido llamado por Cristo, no en mí mismo, porque no tengo ninguna
pero a Dios le agradó llamarme para que yo fuera un mensajero fiel de su evangelio. Él me escogió desde la eternidad. Él escogió a Timoteo, escogió a Silvano para que fuéramos ministros de Cristo, y en su tiempo de gracia Dios nos rescató del reino de la oscuridad, nos trajo al reino de la luz, y además de esto nos llamó para este santo oficio. Yo no me impuse como apóstol, yo no me impuse como ministro, fue Dios quien me ha dado, me ha capacitado con los dones, porque si Dios no me capacita con sus dones, no puedo cumplir con este sagrado ministerio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no somos falsos ministros. Y además Pablo dice, siendo que somos ministros de Cristo, con nuestra predicación no queremos inducir a nadie a la inmoralidad. Todo lo contrario. Nuestra predicación viene de Dios, y de Dios no hay ninguna impureza, no hay inmundicia. Nosotros al predicar el evangelio no tenemos ningún interés mundano. No queremos promover el mal, por el contrario, combatimos el mal, porque la doctrina que nosotros les enseñamos es conforme a la piedad. Y dice Pablo, así hablamos, y ustedes son testigos. Así hablamos, no predicamos por engaño, no tenemos ningún objetivo material con la predicación del evangelio. No hemos usado trucos para atraer a las personas. No nos comparen con los filósofos callejeros que andan en las plazas, los cuales usan de astucia y oratoria para estafar a los incautos. Dice Pablo, nosotros los predicadores del evangelio no somos filósofos. Nosotros andamos por todas partes predicando el evangelio de salvación, y lo hacemos aunque esto hace que nuestras vidas no sean cómodas. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo, y en eso no hay engaño, no lo hay. No hemos procurado hablar lo que atraiga a las masas, no. No hemos procurado endulzar el mensaje para que muchos nos sigan, así ellos se mantengan en oscuridad. Hemos predicado cosas que a los hombres naturales no les gusta. No les gusta que se les hable de la doctrina de la depravación humana, pues hemos hablado de esa doctrina. El griego, el judío creen que el hombre es innatamente bueno, y nosotros hemos dicho que el hombre desde que nace es malo. Eso no les gusta. Por eso nos persiguen. No somos predicadores falsos. Pero también les hemos dicho que por esa razón fue que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que nosotros que somos innatamente malos fuésemos transformados por el poder de la redención, siendo aplicada por el Espíritu Santo, y entonces seamos justificados ante Dios. Hemos sido predicadores fieles. Y hay algo más que Pablo nos da acerca del carácter de un líder ejemplar. Y es que un líder ejemplar es abnegado, se entrega por completo, no busca lo suyo propio. Miren lo que dice los versos 5 al 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Miren, en el tiempo de Pablo existían unos, vamos a llamarles predicadores callejeros, que eran los sofistas. Los sofistas.
Estos eran hombres especializados en la charlatanería. Aquí los conocemos como cuenteros, culebreros, expertos en el arte de la parla con el fin de fascinar a la audiencia y convencerlos de que le compren algo que aparentemente sirve para algo, pero que no se sabe sobre su efectividad. Hace que la gente compre lo que no necesita. Los sofistas se especializaban en extraer dinero y bienes de los oyentes y los bienes, y aunque estaban robándolos, ellos les daban sus bienes satisfactoriamente porque habían sido hechizados o encantados con su palabrería. Y entonces Pablo dice, los misioneros cristianos no hacemos eso. Hacemos todo lo contrario. Porque no solamente nuestra predicación es fiel y verdadera conforme nos la dio Dios, sino que nosotros no encubrimos avaricia. El fiel ministro de Cristo no encubre avaricia. El fiel ministro de Cristo no está interesado en el dinero de las personas. Ellos predican a Cristo gratuitamente. De gracia recibieron y de gracia dan. El fiel ministro de Cristo no ofrece bendiciones a cambio de lo que los modernos sofistas, culebreros de la fe, embaucadores de la fe llaman hoy siembras económicas. Pablo dice, los verdaderos ministros de Cristo no hacemos eso. Y él apela al conocimiento que ellos tienen. Él les dice, ustedes saben que eso es así. ¿Por qué Pablo tiene que recordarles que ellos saben que eso es así? Porque suele suceder, preste atención, suele suceder que usted tiene un amigo, una amiga de mucho tiempo de confianza, buen amigo, que te ha servido mucho tiempo. Ustedes tienen pastores fieles, diáconos fieles, hermanos fieles, y suele suceder que viene alguien de afuera y empieza a meterte cuentos sobre esa persona, sobre ese hermano, sobre ese pastor, sobre ese diácono, y a pesar de que tú lo conoces de hace mucho tiempo y que sabes que su carácter no es así, a causa de las habladurías, a causa de los chismes y calumnias, terminas creyendo eso que te dicen, aunque tienes pruebas de lo contrario. Así que Pablo les dice, ¿qué les está pasando? Ustedes saben que esto que les digo es cierto. Y Pablo entonces hace prácticamente un juramento. Cuando él apela a Dios, él dice, Dios lo sabe, lo que él dice es, juro delante de Dios que esto que les digo es cierto. Que me parta un rayo si esto que les digo no es cierto. Es más, Pablo dice, no solamente es cierto esto, sino que nosotros no queríamos nada de ustedes económico, que si hubiese sido posible, deseábamos entregarnos por completo, eso es ser abnegado, entregarnos por completo a ustedes, y Dios lo saben. Y es que no es tan difícil ver cuando una persona está buscando gloria o reconocimiento personal, porque casi siempre habla mucho de sí mismo, habla mucho de sus logros, habla mucho de sus habilidades, es lisonjero, no quiere ofender a nadie, quiere ser políticamente correcto. Pablo dice, los fieles ministros de Cristo no buscan eso. No estamos interesados en la gloria de nadie.
solo en la de Cristo. Y Él nos la va a dar en el último día, cuando salgan a la luz todas las cosas. Un puritano, John Gill, hablando sobre esto, dijo: ellos no buscaron el honor, estima o el aplauso popular, porque aunque hay un honor que se debe a los fieles ministros de Cristo, los cuales son muy estimados por causa de su obra como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y especialmente había un honor y una gloria que pertenecían a los apóstoles de Cristo, quienes ocupaban el puesto más alto en la iglesia. Sin embargo, Pablo y los suyos no buscaron esto como sí lo hicieron los fariseos y los falsos maestros, los cuales recibían honor unos de otros y no buscaban el honor que viene de Dios solamente. Pero así no hicieron los apóstoles. No dieron pasos para procurar gloria y estima entre los hombres, sino todo lo contrario. Predicaron doctrinas que no eran de hombres, ni según los hombres, ni agradables a los hombres. Eso es ser un fiel ministro de Cristo. Y quiero aprovechar aquí este pasaje, porque si se dan cuenta en el verso 6, hay unas declaraciones que aquellos que les gusta pervertir la doctrina usan para sacar conclusiones erróneas. Dice Pablo: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes escriben aquí? Pablo, Silvano y Timoteo. Así que Pablo dice que ellos tres son apóstoles de Cristo. Bueno, ¿y acaso no creemos que los apóstoles son solamente 12 más Pablo? ¿Cómo así que Pablo y Silvano aquí se cuentan como apóstoles? Entonces los neoapóstoles del siglo XXI tienen razón cuando ellos dicen que la iglesia iba a tener siempre apóstoles. Bueno, quiero aclarar esto sobre este término apóstol, sobre el sostenimiento de los pastores, porque aquí Pablo habla sobre esto, y también el poder de los ministros sobre la iglesia de Cristo. Sobre el uso del término apóstol, que Pablo aquí lo aplica a Silvano y a Timoteo, tenemos que recordar algo. Pablo escribe ¿en qué lengua? En griego, ¿verdad? Y le escribe a una congregación que habla griego. Los misioneros, que en este caso Pablo y Silvano y Timoteo eran misioneros, los misioneros son enviados. Las iglesias locales los enviaban para que fueran a predicar el evangelio y establecer nuevas congregaciones. La palabra griega usada para describir a un enviado, a un comisionado, era la palabra griega que transliteramos al español como apóstol. Por ejemplo, se habla de Cristo que es apóstol, pero Cristo no forma parte de los 12, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Por qué a Cristo en hebreo se le llama apóstol? Porque Él es el enviado del cielo. Así que en griego, apóstol lo que significa es enviado. Así que lo que hoy día denominamos misioneros, en el Nuevo Testamento también se les llamaba apóstoles, no en el sentido de los 12, que eran de autoridad, no en el sentido de Pablo, quien recibió revelaciones de lo alto. Así que si hoy día quisiéramos llamar a alguien apóstol en el sentido de enviado, tendría que ser a los misioneros, no a los grandes líderes religiosos que hay hoy, que no son misioneros, sino que es gente que se lucra con la plata del resto. Sobre el sostenimiento de los
misioneros. Pablo dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo afirma que tanto él como los otros dos podían recibir recursos económicos de la congregación, en el sentido de que ella debía proveer para su sostenimiento, como se hizo con el resto de los apóstoles y misioneros. Y esta es una enseñanza bíblica. Pablo en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en primera a Timoteo 5:18 él dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que es una clara enseñanza bíblica que las congregaciones tienen la responsabilidad de sostener materialmente a sus pastores y a los misioneros que envían. No obstante, Pablo aquí pone una nota de equilibrio. Cuando él dijo antes, no encubrimos avaricia, es decir, uno de los requisitos para ser pastor, para ser misionero, es que no estemos buscando ganancias deshonestas, ganancias injustas. ¿Qué es esto? Que no busquemos trabajar por Cristo por plata. Que no busquemos trabajar para el reino por plata. Trabajamos para Cristo con sostenimiento o sin sostenimiento. Y sobre el tema de la autoridad sobre la congregación. La Biblia presenta a los pastores como líderes, guías y supervisores de la iglesia. Los pastores tenemos la responsabilidad de imponer en la conciencia de las personas los mandatos de Cristo. Tenemos la responsabilidad de imponer en la conciencia de los que nos escuchen los mandatos de Cristo por medio de la predicación y la exhortación. Tenemos la responsabilidad de celebrar los sacramentos, de guiar el tema de la disciplina. Por eso se nos llama ancianos, pastores u obispos. Pero miren lo que dice Pablo. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es decir, los verdaderos pastores de Cristo no se imponen a sí mismos, no exigen. Los verdaderos ministros de Cristo se entregan. Por eso, primera de Pedro 5, 2 al 3, hablando sobre eso, Pedro le dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y por último, el apóstol Pablo nos presenta otra característica más. Un líder ejemplar es tierno. Versículos 7 y 8. Un líder ejemplar es afectivo. Un líder ejemplar es entregado. Miren lo que dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que Pablo dice, no solamente no somos como esos falsos maestros sofistas con los cuales nos están comparando, sino que nosotros no nos hemos impuesto. Teníamos autoridad de Cristo para hacerlo, pero no lo hemos hecho. Antes, los hemos tratado con ternura. ¿Por qué se dejan confundir por las falsas personas que levantan calumnia? Los hemos tratado con ternura, con amor, con cariño paternal. Es más, Pablo aquí dice, con cariño maternal. Y entonces Pablo se compara el trato que le ha dado él
con el trato de una nodriza. ¿Qué era esto? Bueno, era una mujer experta, algo así como una enfermera para ese tiempo, que cuidaba a los niños de su ama. Ella tenía la responsabilidad, era experta y cuidaba a los niños de su ama, pero Pablo aquí dice algo más. Hemos sido como la nodriza, no que cuida a los niños de su ama, sino que cuida a sus propios hijos. Así que se le suma al amor maternal natural de la nodriza la experticia que ella posee. Y Pablo dice, eso hemos hecho con vosotros. Les hemos dado un amor tierno a toda la congregación. ¿Y de quién aprendió Pablo eso? ¿De Cristo? ¿De Cristo? Él amó a los suyos con ternura. Ahora, ternura no significa que Cristo era débil, no. Cristo amó a los suyos con ternura, pero tenía la fuerza de un león para proteger a los suyos de los ataques del adversario. Y Cristo amó a los suyos con ternura a tal punto que él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor estuvo dispuesto a darse por completo a los suyos y efectivamente lo hizo. Y así los salvó y así los conquistó para que estuvieran para siempre con él. Por lo tanto, los verdaderos apóstoles, los verdaderos misioneros, los verdaderos pastores, ministros de Cristo, se entregan a Cristo y se entregan a su pueblo. Y se entregan a su pueblo. No buscan lo suyo propio. No. El verdadero ministro de Cristo se desvive por el bienestar espiritual de los suyos, de las ovejas de Cristo. Y las ovejas llegan a amarlo como si fuera su padre, porque ellos están preocupados por estas ovejas. Los verdaderos ministros de Cristo buscan el mejor alimento para las ovejas de Cristo. Incluso cuando hay que reprender a las ovejas, lo hacemos con misericordia. Incluso cuando una oveja tosuda quiere andar en su pecado y es necesario a causa de la disciplina eclesiástica expulsarlo, cuando hacemos esto, lo hacemos con misericordia. Y el corazón de un pastor se desgarra y entristece como una madre que llora por su hijo perdido. Y Pablo dice, eso hemos sido entre ustedes. Y esto es lo que es ser un ministro de Cristo. Concluyo con unas aplicaciones, mis hermanos. ¿No les parece muy hermoso el carácter de un ministro fiel? Claro que sí. Realmente, cuando todas las congregaciones de Cristo cuentan con pastores así fieles, íntegros, ejemplares, estos hombres son de mucha bendición para la iglesia, la familia, la sociedad y el mundo. De cuánta bendición son. ¿Por qué razón? Porque, en resumen, todo lo que nos ha dicho aquí Pablo es que ellos reflejan el carácter de Cristo. Es eso. Reflejan el carácter de Cristo en todo lo que son. Y entonces son de consuelo para los cristianos. Son la gloria de Cristo y el evangelio en este mundo. Son ejemplo para la cristiandad. Quiera el Señor concedernos cada vez más ministros ejemplares. Si la iglesia estuviera llena de estos ministros ejemplares, impactaríamos más al mundo con el evangelio. El evangelio sería mucho más efectivo, porque recuerden, las personas incrédulas nos están viendo. Están viendo a la congregación, pero de manera especial están viendo a sus líderes, están viendo a sus pastores.
Y cuando ellos ven en los pastores un carácter mundano, es decir, centrado en los mismos intereses materialistas, egoístas, poco dispuestos al sacrificio personal, belicosos por las redes sociales, peleándose con todo el mundo, faltos de perdón y de amor, cuando ven que los líderes de la iglesia de Cristo son inmorales, engañadores, que usan falacias, entonces, ¿a qué conclusión llega el incrédulo? Bueno, que ser cristiano no hace ninguna diferencia entre ser musulmán, mormón o incluso ateo. Así que la invitación que las Escrituras nos hace hoy es: oremos como iglesia para que Dios nos dé más pastores ejemplares, líderes ejemplares. Roguemos al Señor de la mies a que mande obreros a la mies, pero obreros con un carácter como el de Pablo, Silvano o Timoteo, y menos como los de Judas, Demas o Diótrefes. Que Dios nos guarde de ellos, porque son una vergüenza para Cristo y una vergüenza para el Evangelio. Que Dios nos conceda esto. Y esto implica una responsabilidad de los pastores, de los líderes, de los varones que quieren algún día ser pastores. Oremos para que Dios nos permita forjar por su gracia un carácter como el de ellos, pero también es una responsabilidad de la congregación. Orar por ello. Orar por ello. Amigo, a lo mejor tú has visto en internet o a lo mejor te congregabas en alguna iglesia que se llamaba cristiano y resulta que encontraste unos líderes que eran avaros, amantes de la plata, mezquinos, interesados solamente en ellos y en su propio bienestar, y llegaste a la conclusión: así son todos los pastores de la iglesia de Cristo. Pero hoy has aprendido: no, esos son falsos pastores. Amigo, el líder ejemplar es Cristo, Cristo Jesús. Y Él vino a esta tierra, abandonando las riquezas del cielo, y se hizo pobre, para que personas como tú, llenas de pecado y miseria, si reconocen su necesidad de salvación y vienen a Cristo y vienen a su cruz en arrepentimiento, Cristo te enriquece espiritualmente. Cristo te da la salvación. Cristo perdona tus pecados. Cristo le da sentido real a tu existencia y Él suple la necesidad más grande de tu vida, que no es plata, que no son bienes, que no es el amor de este mundo, es la necesidad de ser reconciliados con Dios. Amigo, ven a Cristo y ponte bajo la predicación de sus ministros fieles. Cristo aún tiene ministros fieles en esta tierra. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, gracias por tu palabra expuesta en este día. Aplícala a nuestras vidas y bendícenos como congregación para cada día cultivar y tener líderes ejemplares, pastores fieles, diáconos fieles, predicadores fieles, misioneros fieles. Necesitamos mucho de tu gracia. En Cristo Jesús.